Me dicen que estamos comunicados ya con el doctor Alejandro Indacochea, un economista que no necesita mayor presentación, y lo saludamos. Doctor Indacochea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, amigos de UCI TV. Gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. El día de ayer entrevistamos al exministro de Economía, Carlos Oliva, y conocimos su impresión. Ahora queremos conocer la suya. ¿Qué impresión tiene sobre Arranca Perú, que lo anunció el presidente de la República hace 2 días y que dice va a motivar la creación Arranca Perú de más o menos un poquito más de 1 millón de empleos? Sin embargo, ayer el diario Gestión, no La República, sino el diario Gestión, titulaba o le contaba a sus lectores que solamente en Lima, por la pandemia, tenemos como 2.300.000 desempleados. Cuéntenos, por favor, ¿qué opina de Arranca Perú? Mire, yo creo que aquel tema es mucho más complejo. Este es un problema de desocupación, gente que ha perdido su empleo, adicionalmente a lo que veníamos arrastrando. Hay que tener en cuenta que tenemos más de 1 millón de los denominados NINI, que ni trabajan ni estudian. Y a eso le sumamos hoy día la cifra que nos pone de manifiesto el Instituto de Estadística, que casi 2 millones han perdido su empleo formal. Esto requiere 2 frentes. Un frente, digamos, de atención de emergencia, que es la que veo que se tiene que hacer con programas intensivos, empleo temporal, ya obras para hospitales, escuelas, techo propio. Esa es la atención, digamos, prioritaria, de inmediata, y atención asistencial. Pero tenemos que mirar las cosas en otra forma. Ya el mundo ha cambiado, hay una revolución tecnológica y la gente requiere nuevas competencias. Tenemos que reformular. Acá estamos haciendo más de lo mismo y no vamos a cambiar con resultados para una situación, un mundo que es totalmente diferente, totalmente distinto. El Ministerio de Trabajo tiene que ser totalmente replanteado. No es un ministerio de promoción del empleo, es un ministerio de fiscalización con un enfoque legalista para buscar culpables en el sector formal. Entonces, acá tenemos que cambiarnos para hacer verdaderamente promoción del empleo y un empleo distinto. Entonces, tenemos que entrar en paralelo a gestar centros de reentrenamiento laboral, principalmente con aquellos jóvenes, los desempleados, los que se quedaron sin trabajo, porque no va a dar el mercado para seguirnos llenando de taxistas y mensajeros. Eso ya no da, no hay una capacidad determinada en el país, y más aún es una precarización del empleo para mí. Entonces tenemos que pensar en una forma diferente, una forma distinta, y eso es lo que yo no veo. Claro, ahora, para decirlo de otro modo, entonces, Arranca Perú, digamos que es importante, pero no es suficiente. Esto puede ser un paliativo y lo que el gobierno necesita es una reacción más agresiva. Exactamente, pero yo haría una salvedad antes. Antes de ir con Arranca Perú, que nos definan claramente cómo va a ser Reactiva Perú 2. Porque no vaya a ser que nos distraigan. Seguimos abriendo programas y no tenemos Reactiva Perú 2 si se va a seguir dando a gente, a empresas que están vinculadas empresarialmente. Se va a seguir el dinero de todos, el dinero del Estado, se va a seguir dando para acogerse al programa de suspensión perfecta, en algunos casos para reparto de utilidades, o incluso, como ha sido denunciado, y hoy día está la Contraloría abriendo el proceso, si hay empresas vinculadas con lo que es lavado de activos. Entonces, primero que nos aclaren, no sigamos en lo mismo. Una vez que esté bien definido Reactiva 2, entremos al nuevo programa. Pero si bien ese es un avance, necesitamos mirar las cosas en forma diferente. Lo que yo veo es lo siguiente: veo un gobierno tremendamente reactivo. No hay capacidad de adelantarse a la situación. De acuerdo a lo que le pide la demanda a la población, sacan programas, sacan incentivos, y tenemos que ser muy cuidadosos. Por otro lado, la caja fiscal puede quedar vacía para acá 1 año y esta crisis puede alargarse. Entonces tenemos que ser muy responsables. No es cuestión de crear programas y quedarnos, digamos, en camino, ¿no? Esta mañana en la televisión de señal abierta, en el 4 me parece, el doctor Jorge González Izquierdo decía que, considerando que este gobierno va a hacer más anuncios y todo lo demás, él calcula que en 2 trimestres, o sea, hasta diciembre, la situación de desaceleración se puede acabar y arrancar el 2021 ya en el ánimo de darle un tremendo impulso a la economía. ¿Qué piensa usted? Todos queremos eso.
eso y deseamos eso y tenemos que trabajar en esa dirección. Comparto la opinión de Jorge, ¿no? Esperamos ahora con la reapertura, con la apertura que se ha dado a los sectores económicos, empezamos a regularizarlos a partir de agosto y ojalá hacia fin de año podamos revertir la situación, una caída del PBI que para este año pues es más grave que la guerra de la independencia o la guerra con Chile. Pero mi pregunta es lo siguiente, esto es lo que queremos, esta es la buena intención, pero hay escenarios a nivel mundial, a nivel internacional como Euromonitor que nos señalan que esta crisis pueda durar año y medio. Sí. ¿Qué hacemos en año y medio para prepararnos en esa situación proactivamente? ¿O gastamos todos los recursos hoy en día? Entonces yo creo que acá mi invocación es que tenemos que ser muy prudentes, muy cautos con el uso de esos recursos. No es que esté malogrando la fiesta, no quiero, todos le pedimos al Estado y queremos compensar y que el Estado compense de programas de empleo temporal, de los recursos, todo el apoyo, todo el mundo le pide al Estado. A mí lo que me preocupa es qué sucede si esto se alarga en el panorama, una crisis global que es internacional y vamos agotando la caja en un año electoral. Terrible, terrible. Un tema, digamos, delicado para el país, particularmente en relación con otras zonas de la región, es la informalidad. ¿Cómo podríamos controlar la informalidad o qué hay que hacer con la informalidad, que es, digamos, una cruz que siempre estamos cargando y ahora, sobre todo en este contexto en que queremos de repente arrancar de cero frente a esta situación terrible por la que atravesamos? ¿Qué se puede hacer con ella? Porque no podemos pues desaparecerlos a los informales. Mira, el país no entendió la situación, el gobierno no entendió la situación real, no hemos entendido el país. Es 73% de la gente que se emplea en el sector informal y contribuye a la actividad productiva en un 23-25%. Primero, yo estoy ajeno a esa definición legalista donde quien cumple las leyes y quien no cumple las leyes y lo separan en dos bloques. Eso no es cierto. Cuando llegamos al semáforo y vemos que nos venden golosinas, las golosinas son fabricadas en una empresa formal y nos las vende el informal, el ambulante. Hay empresas formales que compran en el mercado informal. Cuando el abogado, el joven, va a trabajar a un estudio y trabaja con recibo honorarios, está siendo informal en una empresa formal. Entonces, acá tenemos que tener claro que no es que están tan separados, están totalmente integrados. Y tenemos que dar una integración real. Hoy día, pongamos con el problema de Gamarra, debió ser una opción para formalizarlos, legalizarlos, abrirles parques zonales, darles todas las habilidades, reentrenamiento con habilidades de Internet, capacitación, para presentarnos para un contexto diferente. Pero no estamos entendiendo cómo manejar el país, incluso desde acá de mi protesta a esa persecución policial que se hace a la gente que día a día trata de lograr ingresos honestamente. Alguien en el gabinete ministerial dijo ya hace como 2 semanas algo bien interesante respecto de los informales. Decía, el problema no son los informales, el problema es exigirle a los informales que tomen su distancia, que entiendan que se pueden contagiar y tienen que salvaguardar su salud y también la de sus clientes. O sea, esa es una forma distinta a otra de estar persiguiendo a los informales o quitándoles sus cosas. Efectivamente, y tenemos que darle condiciones, reubicarlos en parques zonales, pero acá prácticamente vi que lo dejaron solo al alcalde de La Victoria, Forza, ¿no? Y el gobierno no tomó ninguna acción. Después recién reacciona. Por eso es mi insistencia, no son proactivos, no se adelantan a la situación, son totalmente reactivos. Hay presión con Reactiva 2, entonces sacan un nuevo programa, sin tener definido Reactiva 2. Se habla de empleo, entonces creamos empleo con la caja, empleo temporal. Pero acá el problema es mucho más complejo. Acá el problema es, tenemos que reentrenar a la gente con nuevas competencias. Nuestro sistema educativo no está, tenemos que redactarlo. Hemos hecho universidades que realmente han fabricado desocupados y insisten en el SUNEDO todavía para darles la potestad de seguir engañando en muchos de los casos estas universidades, ¿no? Entonces es un problema integral. El problema del empleo es un problema que va por el lado de competencias, educación, ¿no? Salud incluso, y la ayuda social mientras se reentrenan, ¿no? Más que allá del asistencialismo, porque el asistencialismo en el momento es un buen apoyo momentáneo y hay que hacerlo, pero eso termina. Claro,
Es eventual. La pregunta que también le hice al doctor Oliva, se la hago a usted, el asunto de la reconstrucción del norte, como ya todos sabemos por boca del presidente, ganó el contrato Inglaterra, junto con Irlanda van a hacer sus trabajos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hemos estado fracasando los peruanos y particularmente el Estado cuando se trata de, por ejemplo, la reconstrucción del norte o la reconstrucción de Ica, para hablar? Más allá de quién nos ha gobernado, siempre hemos tenido dificultad para hacerlo nosotros. ¿Por qué? ¿Dónde fallamos? Yo coincido plenamente con el exministro Oliva. Lo mejor que se ha podido hacer es dar toda la reconstrucción del norte, bajo el modelo de los panamericanos, y que la han ganado los británicos. Seamos honestos, la regionalización no ha sido un avance en el país, ha sido un fracaso. Lo único que hemos sido exitosos es en descentralizar muchas veces la corrupción, porque de 27 presidentes hemos tenido 7 presos. No tienen capacidad de gestión, no tienen capacidad de organización, no tienen competencias. Entonces, ¿cuántos años espera la gente en el norte, todo el norte, para esa reconstrucción? Acusaciones de mal manejo, contratistas locales. Entonces, esto debió ser tomado antes. Yo felicito ahí sí al gobierno que se haya tomado la decisión de hacerlo ya, bajo un esquema diferente. Y esta es una agenda pendiente. Tenemos que repensar la regionalización. No implica volver al centralismo, pero la regionalización no está dando los resultados que deseamos. Miren el caso de Arequipa, pongamos. Sale en plena COVID, en plena crisis en Arequipa, la crisis sanitaria, anunciar que van a venir médicos cubanos, médicos rusos para darnos el apoyo, y no hay ninguna respuesta ni capacidad de gasto, gasta el 15-20%, en una región que está afectada seriamente por el turismo, ¿no? Y el único logro que tuvieron fue cancelar Tía María a nivel de la gestión regional, ¿no? Entonces tenemos que replantear la regionalización. Acá nos ha puesto en manifiesto la crisis toda esa agenda pendiente, todo lo que no hemos hecho en educación, en salud, en regionalización. Y debería ser una oportunidad para cambiar, para poder replantear las cosas de nuevo. Pero a mí lo que me preocupa es actuar reactivamente, usar totalmente la caja y entrar en un proceso electoral totalmente apresurado, ¿no? De repente va a ser hasta con elección virtual, ¿no? En una etapa tan complicada como la que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces yo quisiera que ahí la clase pensante en el país replantee, ¿no? Para dar propuestas al gobierno. No se trata de críticas, porque acá lo que estamos haciendo cuando objetamos lo que Reactiva 2, resucitan algunos políticos o políticas de posición extremista y populista, aprovechar esta circunstancia del gobierno. Y no estamos para eso, estamos para juntar esfuerzos todos, y lo que queremos es que este gobierno tenga éxito, pero hay que hacer los correctivos del caso. Es una buena idea entonces que el gobierno haya decidido, digamos, unir lazos o puentes con las bancadas representadas en el Parlamento. Yo no sé hasta qué punto un parlamento como el que tenemos pueda tener esa capacidad, ¿no? Parlamento en el cual, digamos, totalmente fraccionado, populista, Acción Popular está ahí, haciendo honor a su nombre, ¿no? Donde se dividen, no hay ningún control de las bancadas, nos están dejando una herencia nefasta, nos dejan arbitrajes ante el CIADI que ya empezaron con los peajes, nos dejan el sistema de los taxis colectivos con contagios y con accidentes, ¿ya? Nos quieren crear un regulador para los reguladores, para el SUNEDO, obedeciendo a las consignas de quienes lo financian en el Congreso. Sí. Por otro lado, no quieren la apertura de su sinceramiento de las cuentas, ¿no? Para saber a qué intereses obedecen, ¿no? Muy bien. Clarísimo, doctor Indacochea. Como siempre, ha sido muy amable en atendernos. Muchas gracias.